pasado. Es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de ese grupo que esperaba atento a un Salvador que no volvió, pero hallaron a la luz de su fracaso que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió. Pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió, si vemos como en el pasado nos guió. Ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió, y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió: oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra
queremos dejar un mensaje a todos los que transuben, a los que caminan por este lugar. Así que hay un mensaje muy importante en estos tiempos. Desde el santuario celestial, al lado del arca, donde nuestro amado Dios intercede, lo dice el libro de Hebreos capítulo 8. Si tú lees la Biblia, ahí en Hebreos 8, habla que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra en la majestad de los cielos para interceder, para ser nuestro abogado, nuestro paracleto, para ser nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único mediador que intercede ante el Padre es su Hijo Jesucristo. Como dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjate, Dios desde el santuario celestial trae un mensaje para este tiempo. Y este mensaje tiene que ver con lo que está pasando hoy en día allá en el Medio Oriente. Hay un mensaje que el Señor tiene en la palabra de Dios y de lo que va a ser en este tiempo. Fíjate, quiero llevarte a una verdad presente que está ocurriendo en estos momentos allá en el Oriente. Todos sabemos el conflicto de lo que se está llevando a cabo allá. Pon atención, esto es muy importante porque está en la palabra de Dios. Dice: un pueblo sin profecía es disipado, desenfrenado. ¿Te fijas? Dios nos da la profecía para alertarnos, para que velemos, para que estemos preparados para los acontecimientos que están ocurriendo y que ocurrirán en este futuro que nos queda. Fíjate, allá en el Medio Oriente, en ese territorio que va desde el río Nilo al río Éufrates, hay un conflicto ahí. Ese conflicto que ha tenido por años, por siglos, han peleado en ese territorio. Y ese territorio, desde que vino nuestro amado Señor Jesucristo, vino a la nación allá, al pueblo de Israel, vino a traerles el mensaje de restauración. Pero ese pueblo, ¿qué hizo con Jesús? ¿Qué hizo con el Hijo de Dios? Lo crucificaron. Fíjate, ¿qué hizo ese pueblo? Rechazó a su propio Mesías. ¿Qué hizo ese pueblo? Cristo dijo que Él quiso juntar como la gallina junta sus polluelos y el pueblo no quiso. ¿Te fijas? Cuando vino Cristo no lo conocieron y estaba escrito ahí en la palabra de Dios, en los oráculos del Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, en los salmos, los cantares, en los proverbios, estaba profetizado que vendría el Mesías a esa nación. Pero fíjate cómo lo recibieron, lo escupieron. Dice Isaías 53 que su rostro fue desfigurado. Dice que fue sin parecer mal alguno. ¿Te fijas? Fue desfigurado, lo escupieron, lo patearon, le pusieron una corona de espina, su espalda lleno de llagas, fue por causa de nosotros. Ese pueblo así recibió al Mesías. Y se cumplía la palabra que Cristo dijo: vuestra casa será dejada desierta, porque Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y estando Cristo en la cruz, esa nación, ese pueblo, desde la cruz lo injuriaban. Y fíjate lo que dijeron ellos. Ese pueblo, ese asentamiento, mira lo que dijeron ellos, mucha atención: que la sangre de Cristo, del justo que estaba ahí, caiga sobre nuestros hijos y nuestros descendientes y en las generaciones. Y ellos se condenaron solo porque vivieron separados por haber rechazado a Cristo. El Espíritu de Cristo se retiró de ellos. Y fíjate, llegamos a este tiempo 2026, y mira lo que está haciendo esa nación actualmente. No sé si tú has visto lo que ellos están haciendo con Gaza. Esa ciudad Gaza, la están destruyendo.
Mira cómo matan a los niños, niñas, ese pueblo, ese asentamiento, porque había una profecía ahí en Sofonía, cuando dice, reuníos, congregaos, dice, nación indeseable, nación sin pudor. Esa misma nación tiene el mismo espíritu de los que rechazaron a Cristo en la cruz, de los que crucificaron a Cristo en la cruz. Ese mismo asentamiento ahí que se instaló en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y las Naciones Unidas, ahí Estados Unidos, Inglaterra, en 1948, ¿qué hicieron? Ellos instalaron ese asentamiento ahí. Pero ellos no traían a Cristo, traían a un Dios diabólico, Moloch, violento, luchador. Y eso es lo que se vio en esa nación indeseable y se está viendo hasta el día de hoy. Cuando tú ves las redes sociales, mira lo que han hecho. No se conformaron con Gaza, sino que ahora están abarcando más territorio, y ahora con el Líbano están siendo destruida la ciudad de Líbano. Los niños, a ellos no les importan los niños, no les importan las familias que mueren ahí. Fíjate esa nación que tiene el espíritu de Caifás, tiene el espíritu de Anás, tiene el espíritu de aquellos que crucificaron a Cristo. Ese mismo espíritu se está revelando allá en el Medio Oriente. Ese pueblo que tomó el nombre de Israel, se lo apropió. Fíjate, porque las Naciones Unidas pusieron a ese asentamiento ahí, que venían arrancando del holocausto, y ahora ellos mismos están causando un holocausto de genocidio en cada niño, en cada familia, ahí en cada mujer, lo que está pasando allá. Y la profecía decía, reunidos, congregados, nación indeseable. Sofonías 2, se reunieron en 1948 y ahí siguieron con la guerra de los 6 días, y tras conflictos y conflictos, y hoy día vemos un conflicto, hoy día ardiente, que posiblemente terminará en una tercera guerra mundial. Y sabes tú, cuando vamos a Zacarías 14, querido hermano evangélico, querido, no apoyes a ese asentamiento, no tienes que apoyar, porque la Biblia dice no matarás, y ellos están matando sin compasión, con crueldad, sin misericordia, y lo hacen para construir el templo, ahí tercer templo que no será construido, y ellos están trabajando ahí. Fíjate cómo lo están haciendo con Estados Unidos, pero fíjate lo que está ocurriendo. Ahora las naciones se están uniendo, de Irak, Irán, China, Rusia, el Yemen, se están uniendo para terminar con este asentamiento ahí. Porque la profecía en Zacarías 14 lo dice ahí, Jerusalén y las naciones vendrán y destruirán a Jerusalén, a ese asentamiento que se ha ganado, que se ha asentado ahí, solo para destruir, solo para matar niños, gente. Si tú has visto cómo ellos le disparan a los niños, cómo ellos golpean a los niños, cómo a ellos no les importa a los seres humanos, no tienen compasión. Los soldados, esos israelíes que están matando como diversión, están echando a las familias de ahí, cruelmente están haciendo ese genocidio. ¿Sabes? Tú oía a una persona y lloraba, decía, ¿por qué las naciones no hacen nada? ¿Por qué las naciones están calladas? ¿Por qué las naciones no hacen nada? Y la destrucción la vemos en televisión, y muchos hoy en día están apoyando iglesias a ese Estado, que es una nación indeseable, que está profetizado ahí y va a terminar destruyéndola el Señor, porque ese territorio lo han profanado. Ha sido profanado desde miles de años, ha sido profanado desde que mataron a Cristo, desde que el templo fue destruido en el año 70. Esa nación quedó despreciada, quedó, como decía la profecía ahí, esa nación ante los ojos del mundo. ¿Cómo está quedando, hermanos?
amigos, si tú ves las redes sociales, como una nación sin pudor, como una nación indeseable. Y ellos quieren poder, y fíjate ellos, a qué Dios están adorando. Cuando tú ves la bandera que tienen, una estrella, ellos dicen que es la estrella de David. Mentira, esa estrella del dios Rafán, Moloch, Astarte, es la estrella de Baal. Ahí lo dice Hechos capítulo 7, versículos 43 y 44, dice que el pueblo de Israel adoraba a la estrella de Rafán, de Moloch. Ese mismo presidente Netanyahu es un diabólico que protege a los pedófilos, protege a Jesse Efren, que protege a Trump, protege a muchos pedófilos poderosos ahí de la élite mundial. Ese es ese pueblo, es un asentamiento que se ha colocado ahí para establecer una adoración satánica. Y mira cómo los países, muchos están apoyando a esa nación. Pero ahí hay un clamor de un pueblo que gime, hay un clamor de un pueblo que llora hasta que Dios haga justicia. Cuando tú sigues leyendo Sofonía, el capítulo 2, del 1 en adelante, dice que la ira de Dios, la venganza de Dios se aproxima a ese asentamiento. Y en Zacarías 14 dice que Dios juntará a las naciones, fíjate, para destruir a Jerusalén. Va a ser destruido. Fíjate, Dios va a juntar a las naciones para que destruyan ese asentamiento que se ha ganado ahí, que ha pisoteado la tierra santa ahí. Ese es un territorio que le pertenece a Dios. ¿Sabías tú? Aquí hay una promesa que el pueblo evangélico se ha olvidado, las iglesias se han olvidado. En Génesis 15, 18, Dios le dijo a Abraham, cuando lo sacó de Ur, de los caldeos, lo sacó de la idolatría, lo sacó de una ciudad pagana. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Toda esta tierra te daré, la tierra que va del río Nilo hasta el río Éufrates. Esa tierra te la daré para que tú hagas una gran nación. Este es el pacto que haré contigo. Tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar. Las familias de la tierra van a venir a habitar a esta tierra que te daré. Esa es mi tierra, pero yo te la voy a dar y voy a hacer un pacto contigo. ¿Sabías tú que el Señor dejó que esa tierra, cuando el pueblo de Israel rechazó a Cristo, Dios puso ahí, según Lucas 21, 24, dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles? Fíjate ahora, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Fíjate esa frase que dice Lucas 21, 24. Hay un límite que Dios le puso a esa nación, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y ya viene el tiempo en que los gentiles que han profanado esa tierra y esa nación indeseable gentil que está profanando cada día más la tierra y está adorando a otro Dios, Moloch, Rafán, Dios la va a barrer. Dios va a limpiar, Dios va a purificar ese territorio. Fíjate, porque el pacto que Dios hizo con Abraham no fue cumplido por Israel. Dios quería que el Israel llevara la invitación del Evangelio al mundo entero y no lo cumplió por sus apostasías, por adorar a otros dioses, por adorar a la estrella de Rafán, por adorar a Moloch, que hace sacrificios de niños. ¿Te fijas? No lo cumplió, pero Dios ahora va a renovar el pacto que no fue cumplido por el pueblo de Israel. Lo va a renovar ahora el pacto con el Israel espiritual de este tiempo. Fíjate lo que sigue diciendo ahí Zacarías 14, todo el
capítulo, pueden leerlo, es una profecía que está a punto de cumplirse, porque las naciones ya se están reuniendo para destruir a ese asentamiento gentil que se ha instalado ahí, que se hace llamar pueblo de Dios, pero no es el pueblo de Dios. Es un pueblo idólatra, es un pueblo cruel, es un pueblo que no tiene compasión con los niños de Gaza, de lo que están haciendo ahí. Dios va a barrer, va a destruir, va a limpiar, va a purificar ese territorio porque es de Dios. Dios se reservó ese territorio que va del Éufrates al río Nilo, ese territorio que le prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, que haría una gran nación ahí, como testimonio para el mundo. Y sabes tú que eso se va a cumplir en nuestros días. Dios está preparando todo. Ahora, si Dios está preparando todo para limpiar ese territorio, lo va a dejar limpio. ¿Para qué? Para traer a un pueblo, para traer a las dos casas de Israel que están esparcidas en el mundo entero, ahora globalmente. La casa de Israel y la casa de Judá serían traídas ahora al territorio que está en disputa, donde Dios lo limpiará, lo purificará primero para traer a su remanente allá. Por eso que ahora tú tienes que prepararte para lo que Dios va a hacer, porque abrirá camino, dice ahí Ezequiel, Isaías 27, versículo 13, dice que abrirá camino, habrá una trompeta para traer desde los cuatro ángulos de la tierra a un pueblo que se está preparando. O sea, por segunda vez el Señor va a hacer un éxodo. Así como hubo un éxodo desde los días de Egipto, ocurrió el primer éxodo. Ahora dice Isaías que Dios traerá de la mano de Dios un segundo éxodo. Ahora tenemos que prepararnos para ese éxodo de fe que el Señor liberará a su pueblo y lo llevará a un refugio. Ese refugio es el territorio que Dios limpiará, purificará para traer a su pueblo ahí. Ahora en estos momentos está profanado. Dios ahora lo va a limpiar, lo va a purificar hasta que esté limpio. Y ninguna nación va a poder ir a pelear ahí, porque el Señor dice que protegerá ese territorio con una muralla de protección. ¿Y sabes tú cuál es la muralla de protección que Él hará? Zacarías 14 dice que pondrá una plaga donde se van a derretir los ojos, se van a derretir la lengua, los párpados se derretirán vivos. Tú irías a un lugar a pelear si hay una plaga ahí de esa consecuencia. No. Dios pondrá un cerco de protección con una plaga en ese lugar. Y sabes tú que el Señor, dice Isaías, que abrirá un camino para que el pueblo, las dos casas de Israel que están repartidas en el mundo, están esparcidas, como dice Santiago 1 y como dice Jeremías 33, que la casa de Israel, la casa de Judá, la juntará a sus escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra para que vengan a habitar, y se concretará el pacto que Dios hizo con Abraham. Una gran nación hará ahí. Eso va a ocurrir en la tierra. Tiene que cumplir ese pacto el Señor, porque no lo cumplió el Israel. Y fíjate ahora, cuando ese pueblo esté ahí, saldrá el nombre de Dios para las naciones, saldrá la ley para las naciones, saldrá la justicia para las naciones, saldrá la rectitud de ese lugar y la justicia. Dios hará una gran nación ahí, tendrá un gran pueblo que llevará el nombre de Dios a todas las naciones para buscar a aquellos que puedan recibirlo y ser atraídos a aquel lugar donde esperaremos al Señor en el aire.
Dios tiene trazado. Este es el mensaje que Dios quiere traer a tu vida. Por eso que el Señor manda el mensaje del tercer ángel que está en Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 12. Tienes que prepararte con este mensaje, el que está trayendo, para que tú seas parte de ese reino que el Señor tiene para su pueblo. Tú puedes ser parte de ese reino. Ahora hay que prepararnos. Si tienes una Biblia en casa, ahora es tiempo de sacarla. Ahora es tiempo de escudriñar las Escrituras. No es necesario que vayas a una iglesia, porque la Biblia dice, Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor le bendiga y le guarde. ¿Te fijas? Por eso que hay un mensaje que el Señor trae primero: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjate, el primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora hay que salir de Babilonia, así como el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Ahora Dios llama y abrirá camino y da la trompeta con este mensaje para que tú salgas de Babilonia y te prepares para ser parte del reino de Dios que tiene prometido en ese territorio, al cual Dios limpiará, purificará. Pero ¿cómo tienes que prepararte? Aceptando a Cristo como tu Salvador, limpiando tu vida, teniendo el carácter de Cristo. Tienes que ahora purificarte, limpiarte, sacar ese mal genio, purificar tu vida. Ahora Dios trae un mensaje. Y el tercer ángel le sigue diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, la ira de Dios caerá sobre aquellos que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia. Son las advertencias que el Dios trae en este momento para que puedas componer ese reino. ¿Te fijas? Dios está preparando un segundo éxodo, pero tienes que salir de Babilonia. Así como el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y lo llevó en ese éxodo a la tierra donde fluye leche y miel, que era la Canaán. Te fijas, terrenal. Ahora Dios nos invita a salir de Babilonia para llevarnos, porque Él abrirá camino hacia la tierra gloriosa, hacia el pacto que cumplirá con su pueblo aquí en la tierra, a ese territorio que Dios ahí, cuando haya sido barrido, haya sido limpiado, Dios traerá un pueblo ahí y se renovará el pacto que Dios le prometió a Isaac, a Abraham, a Jacob, a Moisés. Será cumplido. Y sabes tú que hay una promesa ahí. Dice que el niño los pastoreará. Fíjate, un niño pastoreará en ese territorio. Un niño de pechos estará con la serpiente y nada les dañará. Un niño destetado jugará con el león. Mira lo que Dios hará en ese territorio. Y sabes tú que Dios lo hizo en el pasado, lo hizo en los días de Noé, cuando Dios hizo un pacto con las bestias, con los animales, que no hicieran daño a Noé. Recuerda que ahí en Génesis 6 dice que vinieron los animales de 2 en 2, los leones y la leona, el oso y la osa. Todos venían tranquilamente y no se peleaban unos a otros, y entraron al arca y permanecieron, porque Dios había hecho un pacto con los animales. ¿Dónde está la otra vez que Dios hizo un pacto con los animales? Daniel, el capítulo 6, dice ahí que el rey Darío, porque había un decreto que mandó a Daniel al foso de los leones. Y cuando el foso de los leones, ahí estaba Daniel, y Darío, el rey, vino a ver si Daniel había sido comido por los leones, y encontró a Daniel vivo. Y Daniel le dijo: el ángel que mandó el Señor tapó la boca del león.
Fíjate, si el Señor hizo en el pasado eso, lo hará también en este tiempo que está pronto de cumplirse, cuando el Señor barra con ese asentamiento, limpie su territorio y cumpla la promesa que le fue dada a Abraham. Mira qué maravilloso, Dios tiene todo trazado para que se predique. Ahora vamos a Mateo 24. 14 dice, y será predicado este evangelio. ¿Cuál? Este evangelio. Fíjate, lo que no cumplió el pueblo de Israel, lo cumplirá con ese reino ahí. Será predicado este evangelio del reino que Dios instalará en ese territorio de él, donde el Señor cumplirá su pacto. Ahí lo terminará de cumplir con un pueblo. Y ese pueblo son los 144,000 que vienen de todas partes del mundo, que vienen, el Señor los traerá desde los 4 ángulos de la tierra, y esos pueblos ahí llegará, porque el Señor abrirá camino y se instalará ahí. Y sabes tú que la prueba de protección no les dañará, porque estarán sellados, tendrán el sello de Dios, y esa prueba, esa plaga no les dará, porque el Señor hará un filtro. Él sabrá quiénes tienen el sello de Dios y los que no tienen el sello de Dios, y los que quieran introducirse a territorios sin el sello de Dios, caerá la plaga, donde se le derretirán los ojos y la piel, o cualquier nación que quiera venir a dañar ese territorio que el Señor ha protegido, caerá la plaga. Eso lo dice Zacarías, y dice, será predicado el evangelio para testimonio, el evangelio del reino, para testimonio de todo el mundo, para testimonio a las naciones. Prepárate para lo que viene. Dios que está preparando un pueblo. Tú, yo podemos ser parte de ese pueblo si ahora nos comprometemos a aceptar a Cristo como tu Salvador, si ahora te comprometes a estudiar la palabra de Dios, ahora si te comprometes a prepararte para la gran tormenta que tendremos que pasar en este segundo éxodo. ¿Dónde habla del segundo éxodo? Tienes que ir a Isaías 11. El capítulo 11, el versículo 10, dice que Dios por segunda vez sacará a su pueblo, a su remanente, desde los 4 ángulos de la tierra. Por segunda vez, porque la primera vez lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, y ahora por segunda vez lo hace con el pueblo en medio de Babilonia. ¿Te fijas? La historia se está repitiendo para nosotros. En esta hora, en esta tarde, quiero regalarte un libro para los que quieran prepararse, para los que quieran tener ese encuentro con el Señor. Tengo un libro aquí que se llama El conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. Aquí está toda la profecía, un pueblo sin profecía es disipado. Aquí está toda la historia, aquí está la historia del pueblo de Israel, cómo rechazó al Mesías y cómo se convirtió en una nación indeseable. Aquí está toda la historia, la del presente, del pasado y el futuro. Si tú te gusta la lectura, aquí está toda la información de los textos bíblicos y de lo que he predicado. Aquí está el mensaje, aquí está la restauración del reino que el Señor va a instalar en este tiempo. Ven a buscar este libro gratuitamente. Si alguien tiene interés de prepararse, hermano evangélico de cualquier iglesia, si tú tienes el interés de prepararte, un regalito, que el Señor le bendiga. Ese libro maravilloso te revela lo que estamos viviendo, el conflicto, cómo las naciones se irán, cómo las naciones hoy día están en juego por el poder que quieren ellos obtener en este tiempo. Hay otro librito más que me queda. Si alguien más quiere el librito, El conflicto de los siglos, me queda otro librito más, El conflicto de los siglos. Alguien tiene el interés de prepararse. Dios está dando toda la información para prepararse. Ven a buscar este librito si te interesa prepararte, hermano evangélico o de cualquier otra iglesia. Este es un bestseller maravilloso.
Aquí viene otro hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Maravilloso libro. Cuando Jesús Me fue al queda templo otro libro más, Freddy. y pidió, y yo comerciando la bola. Me queda el último librito. Ven a buscarlo. El conflicto de los siglos es gratis. Aquí viene otra persona. Que el Señor le bendiga y le guarde. Maravilloso libro, bestseller. Ahí está toda la información. Ahora, a lo mejor alguien quiere este libro. Pueden encontrarlo en Google. Pueden buscarlo.